Muy bien, mis hermanos. Vamos con los niños. Brevemente. Les dije que no siempre me queda fácil. La que es diestra para esto es mi esposa, pero a mí no siempre me queda muy fácil relacionarme con los niños, fantástico, pero ya para enseñarles y contarles historias no soy el mejor. Admito que no soy el mejor. Pero niños, voy a preguntarles una cosa a propósito de la enseñanza de hoy. Si pudieran invitarme a mí a ver una película con ustedes, ¿cuál película me invitarías a ver? ¿Ninguna? ¿Y tú? ¿Cuál película? Ay, no me digan que no ven películas. ¿Han visto El Hombre Araña? Todas. Entonces no me digan que no ven película. Ahora están tímidos. ¿Cuál película me invitarían a mí a ver con ustedes? ¿Cuál? ¿Entenme? No entendí. Avengers. Ok. Wow, mírenla, buenísima, la recomienda. Ajá. Otros de los niños, ¿cuál película me invitarían a ver? ¿Cuál? Juancito, ¿a cuál? Ay, ahora ninguna. ¿Y tú, María Paula, no me invitarías a ver ninguna? Si le preguntara a mi nieto, me diría, ¿cuál, mi amor? ¿Cuál me diría? Él las quiere ver todas con nosotros. ¿Sabe qué es lo curioso? Es que cuando un niño le invita a uno a ver una película, normalmente él ya la ha visto. Y más de una vez. Y entonces él está expectante si uno la está viendo y se está prestando atención. Y si usted la ha visto ya, finja que no la ha visto mejor. Porque ellos son expertos en están mirando la pantalla, pero están así, mirando qué está haciendo usted. Y normalmente ellos ya conocen toda la trama porque la han visto más de una vez. De pronto cuando lo ven a uno medio distraído dice, mi nieto, ¿no? Papi, mira lo que viene, mira lo que viene. Y es interesante lo que viene ahora. Él ya sabe, pero yo no conozco la trama. Entonces yo estoy expectante. En ocasiones me ha tocado más de una vez decirle, ay, no me la cuentes o si no mejor no la veo porque ya tú la sabes todo. Yo quiero, déjame algo a la curiosidad. Porque él siempre quiere ir adelantado a él. Él ya conoce. Y él está como con una sonrisa. Y ellos están como con una sonrisa porque ya conocen el final. Ya saben, mi héroe al final va a vencer. Va a salir victorioso. Mi papá no sabe, o mi papi no sabe, o el pastor no sabe cómo termina esto. Y va a pensar, ¿qué crees que viene ahora? Dice mi nieto. ¿Qué crees que viene ahora? Le digo, déjame saber, pero ¿qué crees? Piensa. Y a veces llega y para la película. Para que Arquinimo me dice, ¿qué crees que viene ahora, papi? Con una expectativa tremenda. No tengo ni idea, no sé qué viene ahora. Y vas a ver, es lo mejor, y vuelve y la pone. Son niños, y ellos ven tanto eso, que conocen el final de la historia, y para ellos ya no hay expectativa. Y lo que sea que a mí me causa expectativa, y quizás hasta incertidumbre y algunas veces como misterio y algo de temor, ellos están felices porque ellos saben. Bien, eso es precisamente la vida del cristiano. El cristiano es uno que ya conoce el final de la historia. Por eso es que el cristiano, a pesar de las circunstancias, puede vivir y debe vivir victorioso. Pero por supuesto, victorioso no significa libre de dificultades. Victorioso no significa libre de adversidades. No significa libre de sufrimiento o libre de dolor o frustraciones. Eso no significa vivir una vida victoriosa, para que algunos tengan claro. Vivir la vida cristiana victoriosa es estar todo el tiempo diciendo, ¿cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Aunque usted esté en la... No, eso no es. Eso no es. No es volvernos mentirosos negando nuestra realidad. Estoy absolutamente triste porque viví tal y tal evento, pero me encuentro con un hermano triunfalista que si yo le digo la verdad me va a hacer sentir mal. Y entonces, ¿dónde está tu victoria, hermano? Pero él lleva una procesión por dentro peor que la mía.
pero aprendió a poner ese camuflaje que ni siquiera es realidad. Ni siquiera. Y entonces, bueno, yo no tengo mucho que orar por el hermano a que todo le va bien. Todo está bien con él. En mis oraciones no lo incluyo porque todo está bien con él. En cambio, el hermano fulanito que viene y me cuenta y me dice sus asuntos, digo, Señor, así como bendices al hermano tal, que todo está bien con él, ay, también quiero para este hermano lo mismo, que con él no está así. Es una manera como una forma de, yo le llamo el evangelio triunfalista, pero que no es realista y que nos invita a esa clase de cosas. El capítulo 5 de la primera epístola de Juan precisamente nos va a hablar de eso. Hoy Juan nos habla de victoria. De eso nos habla hoy. De eso es que nos va a hablar hoy. Son los rasgos del creyente que vive en victoria. Y ya nos remontamos al último capítulo de esta breve carta, y que venimos, yo debo tener aquí cuál es el primer día del domingo, qué mes fue, cuando empezamos el estudio de la primera de Juan. No sé exactamente la fecha, pero si alguien la tiene, creo que llevamos ok, aquí la tengo, desde el 7 de julio, desde el 7 de julio estamos en esta epístola. ¡Wow! No puede ser, ¡qué aburrido! Ustedes pueden pasar 3, 4 meses estudiando una carta de la Biblia, podemos pasar un año si la estudiáramos como corresponde. Romanos no la estudiamos en un año, ni pensarlo, que en un año vamos a estudiar Romanos. Y cuando vayamos a uno de los libros del Antiguo Testamento, Isaías, necesitaremos unos años para poder estudiarlo completo como corresponde, de manera exegética, como debería estudiarse la Biblia. Bien, el planteamiento que nos hace el autor, Juan, tiene que ver con la vida cristiana en su cotidianidad, pero caracterizada por este rasgo: victoria. Victoria. Victoria que, como les dije ahora, no significa estar libre de dificultades, sino que aún en esas dificultades, el creyente sabe que todos esos altibajos son solamente parte de algo que Dios ya hizo por él y que todavía sigue haciendo. De manera entonces que la vida victoriosa a la que se refiere Juan aquí es ver a Dios al control de todo y obrando, no solo a favor del creyente, sino llevando a cabo su propósito, y en ese proceso de llevar a cabo su propósito, Dios hace tanto bien a sus hijos como sea posible. Pero lo primero que Dios hace es llevar a cabo su propósito, porque en el Evangelio todo se trata de Dios y no de nosotros. Si lo viéramos en la otra escuela, diríamos que todo Dios lo hace para nuestro beneficio. No. Dios hace todo para gloria suya, para llevar a cabo su propósito, y como efecto, nosotros somos también bendecidos en eso. Pero que tengamos claro, porque se trata de Él. Cuando nos ponemos nosotros primero, esto es el evangelio antropocéntrico. Todo Dios lo hace para mí, porque el cielo sin nosotros va a ser muy aburrido para Dios. ¿Cómo no? Si nos creemos esa historia, no tenemos idea de quién es Dios. Y estaremos muy equivocados. Muy bien, yo he hecho una cosa, porque hoy vamos a ir solamente del versículo 1 del capítulo 5 al versículo 5. Y hay suficiente material ahí para esta mañana. Pero he hecho una cosa para hacerlo un poco más didáctico. He hallado tres rasgos. Y bajo cada rasgo, una frase que lo explique. El primer rasgo que encuentro en este pasaje es un rasgo doctrinal. Vamos a leerlo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Vamos a dejar hasta ahí la primera parte. Rasgo que les dije.
Doctrinal. El primero es un rasgo doctrinal, porque tiene que ver con el nuevo nacimiento, regeneración, tiene que ver con la fe, con el creer, tiene que ver con eso. ¿Cómo lo desgloso aquí este rasgo doctrinal? El creyente que vive en victoria es uno que ha nacido de Dios. Eso es lo que dice Juan. Es uno que ha nacido de Dios, pero por favor, en el versículo 1, observe esta expresión de 2 letricas nada más. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es. No dice fue ni será, sino es. Y quiero que notemos eso. Es nacido de Dios. Observe bien las etapas como Juan trata esto, porque es la manera como bíblicamente se traza esta enseñanza. Él dice entonces, y va a tener que explicarnos, y nosotros vamos a tener que entenderlo, ¿quién es uno que ha nacido de Dios? ¿Cómo sabemos que una persona ha nacido de Dios? Sabemos que una persona ha nacido en el campo físico porque le vemos. Está aquí entre nosotros. Esa es la prueba inequívoca, indiscutible de que alguien nació. Yo sé que todos ustedes nacieron porque están aquí frente a mis ojos. Si no los viera tendría razón para dudar, pero sé que nacieron porque están aquí. Pero cuando se trata del nacimiento espiritual, ¿cómo hacer para saber que alguien sí nació de nuevo o no? Se da cuenta que eso no es un asunto fácil. Ahora la Biblia va a enseñar por una y otra parte que por sus frutos los conoceremos. Es decir, que una persona nacida de Dios va a parecerse a Dios. Ustedes la mayoría no conocen a mi hija. Pero si la conocieran, se darían cuenta que yo soy su papá. Solo que ella es mujer y tiene mucho cabello. Pero tiene rasgos físicos que predominan del padre, que soy yo. Lamentablemente. Para ella no predominaron los rasgos de la mamá, sino los míos. Nunca me lo ha dicho, pero yo creo que ella hubiera preferido que predominaran los rasgos de la mamá. Pero Dios es bueno, y aunque predominaron los rasgos físicos míos, predominaron los otros rasgos de la mamá. Los del carácter, los del temperamento, cosas como estas predominaron, excepto algunas cositas mías que no propiamente fueron las buenas. Esa es la herencia de nosotros los dominantes. No solo aportamos más en los aspectos físicos, sino que aportamos más también en otros aspectos no muy positivos, lamentablemente. Pero eso es la manera como hemos sido también diseñados. Y si vemos a una persona, es más, usted se sorprende cuando ve a un hermano o ve cuando conocí yo por fotografía al hijo del hermano Ricardo, pues se parece a él. Tiene muchos rasgos de él. Es el papá, porque él es el papá. Normalmente es así. Y si alguien se presenta como cristiano, ¿qué es lo que nosotros esperamos de esa persona? ¿Que se parezca a quién? ¿A Buda? ¿A Mahoma? ¿A quién se debe parecer? A Cristo. Se debe parecer a Cristo. Todo cristiano debe parecerse a Cristo. Debe ser así. Hubo una generación que buscó parecerse a Cristo solamente en lo que la sociedad y el mundo, la historia, nos ha aportado físicamente de Cristo, sus rasgos físicos. Y hubo una generación que intentó parecerse a él y luego cayeron en el descrédito de inclusive comenzar a consumir sustancias y de hablar de paz y amor todo el tiempo, hippies. Su cabello largo y esto, y Jesús es puro amor y paz, loco, tú sabes. Y terminaron muy mal. Y por supuesto, nunca mostrando a Cristo. Pero hasta hubo una revolución en la década de los 80 en los Estados Unidos que se llamó la Revolución de Jesús. Y eran personas así.
muy locatos en su aspecto físico, muy descuidados de esto, y todo paz y amor. Paz y amor. Y paz y amor era vámonos a un lugar a fumar hierba. Eso no representa para Jesús a nada. Procurar parecerse a Él en lo que la historia parece decirnos que físicamente Él era, no significa nada si no nos parecemos a Él en las cosas que deberíamos parecernos, en las que estamos llamados a parecernos. Así que aquí hay un rasgo interesante, pero quiero que nos quedemos un poquitito en el versículo porque hay doctrina en esto, hay fundamento en esto. Él dice que uno que cree en Jesús es uno que es nacido de Dios. Hay unos textos bíblicos que tenemos que verlos para que yo pueda llegar al punto que quiero llegar con ustedes. Primera epístola de Pedro, 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese es el primer versículo. Pero hay otro que quiero que vea, Santiago 1:18. Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo. Quiero que observe que Santiago dice, nos hizo nacer, no dice nos hizo creer. Observe. Él no dice nos hizo creer, sino nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Efecto, seamos primicias de sus criaturas. Vaya agarrando la idea. Ahora, Juan, Evangelio de Juan 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13 es el que mejor ilustra esto. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabe que este es el versículo más duro contra ese llamado decisionismo? Es decir, esa corriente que enseña a las personas a decidir por ellos mismos venir a Cristo. Este es el versículo más fuerte para rebatir eso. Porque si usted lo quiere volver a leer, observe lo que dice. Estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, es decir, no tiene nada que ver nuestra decisión, sino de Dios. Claramente lo dice Juan, con toda claridad. Y hay un texto más que nos puede ayudar, Tito 3:5. Nos salvó, aquí también lo nombramos, sí. Sí, Mari querida, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Yo alcancé a verte allá, Mari. Sino por su misericordia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, pero que estamos llamados a hacer posteriormente. Pero primero, ¿qué hizo? ¿Sabe cuántas enseñanzas erráticas está combatiendo Juan en este primer versículo? ¿Sabe todo lo que está diciendo? Él está diciendo que no hay obras de justicia que nosotros podamos presentar que impresionen a Dios, por las cuales Él se mueva a salvarnos. Él está diciendo no hay nada, toda la iniciativa la toma Dios. Y después de que Él regenera, entonces sí da la fe para creer. Ese es el hilo de la Biblia. Porque ¿cómo podríamos creer si estamos muertos espiritualmente? Si no nos da vida primero para que creamos y vengamos al arrepentimiento, ¿cómo podríamos entonces? Esto es contrario a lo que nos han enseñado siempre. Siempre nos han dicho
que nosotros somos los que tomamos la decisión. Y que somos nosotros los que abrimos la puerta de nuestro corazón cuando el Señor toca. Lo que no nos dijeron nunca es que Él es el dueño de nuestra vida y de nuestro corazón y que Él tiene las llaves de todos los corazones. Amén. Tampoco nos dijeron que Él no necesita usar ninguna llave para abrir ningún corazón, porque lo que Él hace es que quita ese corazón y pone uno nuevo. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia enseña con claridad. Es lo que dice la Escritura, pero nosotros nos creíamos eso y cómo nos gustaba sentir eso, de que si nos gusta ver a alguien que medio le caigamos bien rogándonos, porque eso alimenta nuestro ego, y que alguien esté por ahí como diciendo, ay sí, por favor, y como que eso nos hacemos más del rogar, que ruegue un poquito más, y si son mujeres se hacen más rogadas, que ruegue un poquito más. Y a veces ponemos a Dios en esa misma condición. Ahí está Dios rogando. Que ruegue, cuando realmente lo necesito le abro la puerta. ¿Qué clase de evangelio es ese? Que minimiza a Dios de esa manera. Que lo pone allá en espera, al frío y a la lluvia. Y el Señor rogando. Yo siempre, algún día, ojalá hubiese sido caricaturista, para poder esas cosas como las concibo en mi mente y poder ver a Dios un poco triste allá y casi ya envejeciendo. Ábreme, hijo, por favor. Yo quiero entrar a tu corazón, te quiero salvar, pero es que soy tan caballero que no puedo violentar la puerta de tu corazón si tú no me la abres. Y él mismo dice que es que no vamos a poder abrir porque estamos muertos. Entonces es contradictorio. Él quiere que le abramos, pero estamos muertos espiritualmente. Si Él no nos da vida. Eso es como que Lázaro hubiera salido a decirle, Señor, si tú no me das la vida, ¿cómo pudiera yo haber salido a tu llamada? Si tú no me devuelves la vida, imposible, allá había seguido. Primero Dios le dio la vida y luego cuando le habló, Lázaro salió. Ese es el orden, la regeneración primero y luego la fe para creer y para venir al arrepentimiento y ser conscientes de qué era lo que nosotros hacíamos. De lo contrario no lo vamos a entender. Mire, el pecado no se ve tan grave cuando estamos muertos en delitos y pecados. No es tan grave, es lo normal, lo que todo el mundo hace. ¿Cuándo se hace grande el pecado? Cuando ya somos regenerados. Entonces ya decimos, esto es grave, realmente esto era un asunto delicado y yo no lo veía, de otra manera no lo podemos entender. Entonces nos dice Juan, cuidado señores, no se equivoquen, porque nosotros, me gusta siempre como él lo dice, nosotros fuimos primero regenerados para que pudieran, por eso fue que pudimos creer. Por eso pudimos creer, porque Él nos regeneró. Es decir, el que cree lo hace por ser nacido de Dios, no al contrario. Así como un bebé no llora hasta después de haber nacido. Es posible que en el vientre allá llore o algo, pero no hay nada que podamos captar nosotros hasta que no viene. Es más, le obligan también para despertar sus pulmones a que emita un llanto o un lloro, un quejido o algo. Pero eso no se hace hasta después de que no nace. Y cuando las personas se daban los nacimientos en los hogares, la indicación de que ya había nacido para los que estaban en espera, y la partera estaba por allá en el cuarto atendiendo a la señora, la indicación era, nació, ya nació. No era al contrario, sino la señal era esa. Bueno, la señal de que hemos nacido de Dios es que creemos en Él. Eso es lo que dice Juan, creemos en Él. Y como creemos en Él, porque fuimos engendrados por Él, entonces, ¿qué sucede? Nuestra correspondencia es una correspondencia de amor. Vaya a 2 versículos más para fortalecer este punto, por si alguien todavía está por ahí teniendo luchas y diciendo, uy, eso no es lo que yo he oído. No puede ser.
Juan 6, 37. Evangelio de Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Y no le puede echar fuera porque el Padre se lo dio. El Padre se lo entregó a Él. Por eso es que esa persona viene. Esa persona viene a Cristo no por iniciativa suya, sino porque el Padre ya se lo entregó al Hijo. Por eso es que viene. A nosotros nos dijeron que era lo contrario. Yo vengo al Padre cuando yo tomo la decisión. ¿Cuándo va a tomar la decisión uno que está feliz en sus delitos y pecados? ¿Cuándo? Nunca. El famoso falso libre albedrío. Correcto. Tienes libre albedrío. Y como tienes libre albedrío, tú puedes elegir a Dios cuando quieras. ¡Oh! ¡Qué falsa enseñanza es esa! ¡Qué gran esperanza y confianza depositan en hombres muertos espiritualmente! Eso no va a pasar nunca. Ay no, pastor, qué pena. Pero yo sí he visto casos de hombres o mujeres que un día tomaron la decisión y vinieron al Señor. Lo que tú no viste fue que el Señor primero ya había venido a ellos. Eso fue lo que no viste. No pudiste ver eso. Porque estás viendo solamente el protagonismo en el hombre y no en Dios. Pero internamente Dios estaba haciendo aquí en el campo humano lo que ya en la eternidad había hecho al elegir a esa persona para salvación. Y es lo que la Biblia enseña, y a mí me encanta enseñar lo que la Biblia enseña y no lo que enseñan otros. Juan 6:44, que para mí es un versículo que todavía cuando hoy lo leo digo, Señor, ¿por qué yo leía este versículo y nunca podía tener una comprensión como la que ahora por tu gracia nos das? Ninguno puede venir a mí. Es el Señor Jesús el que está hablando, estas son palabras mayores. Ninguno puede venir a mí. Y esto para salvación. Ninguno. ¿Por qué? Porque si el Padre que me envió no le trajere, no va a poder venir. Y si el Padre le trae es porque el Padre lo había entregado a mí desde la eternidad. Esa es la relación. Por eso viene a mí. Bendito el día en que usted, en la circunstancia que fue, vino al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el día que usted vino fue porque el día que el Señor lo trajo. No, es que el Señor ya lo tenía destinado para traerlo. Y en el tiempo aplicó esa elección. Y a estos mire lo que les hará, y yo les resucitaré en el día postrero. Esto no está hablando de la resurrección allá al final. No está hablando de eso. Está hablando de la regeneración. Está hablando de eso. Está diciendo que cuando la persona viene a Cristo es porque el Señor lo está trayendo. El Padre lo está trayendo al Hijo. Y el Hijo lo está recibiendo porque el Padre lo trajo. Y sin el Hijo, ese que ha sido traído, no puede ir tampoco al Padre. ¿Está entendiendo? Sin la mediación del Hijo, esa criatura nueva no puede ir al Padre. Pero por eso el Hijo lo trajo. Y le resucitaré, quiere decir, y el día que en el campo humano yo le regenere, fue el día que elegí para Él. Nosotros venimos aquí al mundo, básicamente, cuando venimos hay sobre nosotros tres avisitos, tres avisos. Uno es el aviso que viene marcando nuestra fecha de nacimiento. Eso ya está escrito allá con anticipación. Otro, el día que seremos salvos. Regenerados, porque salvos ya, regenerados. El día que Él nos regenerará. Esa fecha la conoce el Señor. Y tres, el día que nos iremos de este mundo. Ninguno de esos lo conocemos nosotros. ¿O usted sí conoce alguna fecha de esas? Ninguno. No es de nuestra potestad. Eso lo conoce Dios. Note usted que es Dios. Por eso es que no podemos tener esas ínfulas en las campañas y cosas. Vamos a hacer una campaña evangelística para que el Señor salve a 100 personas.
¿Y si el Señor solo va a salvar a 5? Pues vamos a hacer lo que sea nosotros para quedar contentos con la expectativa que nosotros mismos nos creamos y asegurarnos que al menos 100 queden registrados en las libretas. Y que hayan dicho, Señor, te recibo en mi corazón, todo esto, y que después hayan dicho, yo quiero ser bautizado, aunque nunca más caminen con Dios. De esa clase de cristianos están llenas las iglesias hoy. De esa clase de cristianos. Cristianos engañados, creyendo que un día nacieron de nuevo, pero viendo en su lucha diaria que no han experimentado el nuevo nacimiento. Fracasando vez tras vez tras vez. Entonces, no se nace para creer, se cree por haber nacido de Dios. Por eso es que se cree. Ajeno a las circunstancias, el nacido de Dios cree y seguirá creyendo. El que nació de Dios creerá y seguirá creyendo siempre. Y Dios lo mantendrá. Lo preservará. Lo preservará. Son tantas enseñanzas en este solo versículo que Juan enseña. Y con ese es nacido, que lo pone en presente. Él es nacido de Dios. Y fue la razón por la que creyó o no hubiera podido creer. Eso es el primer rasgo. Ahora mire el segundo rasgo. El segundo es un rasgo práctico. Práctico. El creyente que cree por haber nacido de Dios, vive en obediencia al Señor. Porque la prueba del verdadero amor es la obediencia. Oiga lo que dice Juan. Y todo aquel que ama, segunda parte del versículo 1, al que engendró, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo el que no solo ama a Dios, sino que ama también a los que Dios engendró, a los que Dios salvó, es decir, a los de la familia de la fe. Recuerde que Juan es el apóstol que más habla sobre el amor. Es el que más va a hablar de esto constantemente. Pero mire lo que dice en el 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, ¿y qué hacemos? ¿Por qué algunas personas obedecen y otras no? Hay algunos factores que inciden en la obediencia de la persona. Por ejemplo, hay unos que obedecen por temor al castigo, por miedo, entonces obedecen por eso. Ese es el niño al que el papá le dice, si me sales este periodo en el colegio, en la escuela, con una nota inferior a 3, vas a ver el castigo que te voy a dar. Y esa amenaza lo lleva a él inclusive a tener que hacer trampa en algún examen o algo. Pero no quiere presentarse ante su papá con una nota que sea inferior a eso porque tiene la amenaza sobre él. Eso es más o menos el evangelio de algunas iglesias. Para que Dios no te mande al infierno, entonces esto, lo otro. Y algunas de extremo legalista, inclusive llegan a decir, ¿y si los hombres no se ponen camisa blanca y corbata? ¿Y si las hermanas no se dejan el cabello largo y usan velo? ¿Y si la falda no es hasta aquí de larga? ¿Y si esto y si lo otro? Una clase de legalismo para hacerles creer que si no tienen esa forma externa, Dios no va a estar satisfecho con ellas y por esa razón no les va a salvar. Imagínense, eso es salvación por obras. Salvación basada en el legalismo, contrario a lo que dice la Biblia, contrario a lo que enseña la Escritura. Entonces hay quienes obedecen por temor, pero hay otros que obedecen por interés o por conveniencia. Tengo el interés en obtener aquello. No obedezco realmente porque la obediencia surja
del tercer aspecto que voy a dar ahora, sino que es porque tengo una promesa hecha. Mira, si te va bien en este periodo, Juancito, si te va bien, Joshua, y si te va bien, María Paula, entonces papi y mami tienen la promesa que si este año lo pasan con una nota superior a 4,5, porque a esos niños les exigen bastante, ellos son buenos, entonces el regalo es, nos vamos a Miami de vacaciones. Ay, José. Y entonces ellos comienzan a trabajar por eso. Ese es el incentivo. Eso es lo que ellos los mueve. Quieren conocer Miami. Quieren ir allá. No digo más de Miami, mejor ni de ese lugar. Pero quieren ir allá. Y es la única razón por la que obedecen. Pero hay un tercer aspecto, un tercer grupo. Son los que obedecen por puro y legítimo amor. No tienes que prometerme Miami, papá. No tienes que amenazarme tampoco, mamá. Yo te amo. Y porque te amo, te obedezco. Eso es todo. Eso es lo que dice aquí el apóstol Juan. Si amamos a Dios, si lo amamos, entonces ¿qué haremos? Obedeceremos. La obediencia será una característica, y cuidado, mi hermano, porque el amor sin obediencia es incredulidad. Y la obediencia sin amor es hipocresía e interés egoísta. La obediencia es prueba de confianza, y confiamos porque amamos. Pero amamos porque primero fuimos amados. ¿Nota la relación? El apóstol Juan fue el que dijo también, y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿O no podríamos haberle amado? Sino como Él nos amó, nosotros le amamos. Y sus mandamientos, dice Juan, algo interesante, no son gravosos. Es que es imposible, hermano, vivir conforme a los mandamientos de Dios. ¿Sabe lo que estamos diciendo? Que el Señor puso sobre nosotros una carga que no podemos llevar. Que Él nos está exigiendo más de lo que nosotros podemos llevar. ¿Sabe qué es lo que es verdaderamente difícil? ¿Sabe lo que debería ser imposible para nosotros? Vivir en contravía a los mandamientos de Dios. Porque eso sí es un problema. Y es un problema con Dios primero. Pero vivir conforme a los mandamientos de Dios no es gravoso, significa no te causa carga. No te causa carga. Porque cuando el Señor dice, no codiciarás, entonces eso me quita a mí el desgaste y la frustración y la aflicción de desear algo que otro tiene y no poderlo tener. Pero como cumplo el mandamiento, pues vivo más relajado y vivo contento con lo que tengo. Vivo tranquilo, exactamente. Entonces esa clase de mandamiento, como tiene un cumplimiento en mí, no gravoso, yo vivo feliz. Esto no me hace daño, esto me hace bien. La ley es mala y pésima para el que la quiere violar, porque es una limitante a su propia conducta pecaminosa. Pero la ley es buena para todos los que queremos cumplirla. Estos días fueron intensos, hermano. Esta semana que terminó, para mí, duros. Aún los hermanos, los varones, no tienen idea de lo que pasó después de que me fui a la reunión ahí con ustedes. A las 2 de la mañana terminé durmiendo. Líos hasta de policía y todo. Una cosa impresionante fue sábado en la noche, en la madrugada, con mi amigo con el que estuve con ustedes allá. Una cosa impresionante. Y en medio del boroló, del lío y todo, uno de los policías me llama a mí aparte y me dice, ¿usted dónde vive? En tal lugar. ¿Usted qué hace? Yo soy pastor. Entonces me miró.
¿Le está extrañado porque le diga que soy pastor y haya hecho un reclamo de la manera tan vehemente como lo hice? Ante una violación abierta. ¿Está extrañado por eso? ¿Sabe lo que dijo el policía? Me dijo, mire, entiéndalo, refiriéndose a los vigilantes de un conjunto residencial. Dijo, mire, entiéndalos. Ellos cuidan su pan. Ellos tienen que hacer caso a la administradora de ese lugar que, ay Dios, sin comentarios, tienen que hacer caso. Porque cuidan su pan, como el caso nuestro, dijo. Si el coronel me dice tal y tal cosa, yo tengo que hacerlo porque yo tengo que cuidar mi pan. Le dije, espere un momentico, señora agente. Espere un momento. Usted me está diciendo que usted cuida su pan, aun si tiene que cometer un delito, aun si tiene que violar la ley que usted está llamado a guardar. Y usted me dice que estaría dispuesto si su superior le manda a quebrantarla. ¿Usted lo haría? Pues yo no. Yo no lo haría. Y si tuviera superiores sobre mí, si yo fuese un hombre que fabrica materos en un lugar, y el dueño del lugar me dice, mira Néstor, sobre aquel matero pon estás fabricando el matero, allí en medio coloca este sobrecito, tiene unos gramos de hierba, a ti ni te importa qué tiene, nada, pero solo ponlo ahí. Eso va para otro lugar, tranquilo, pues no lo hago, pero pierdes el empleo, pues lo pierdo. Pues lo pierdo. En eso no nos parecemos. Y le dije, aproveché y le dije al policía, eso es un cristiano. Eso es un cristiano. Entonces sí tenemos diferencias. Y las tenemos muy notorias. Porque son cosas que muestran a quién servimos nosotros. A quién estamos llamados a servir. Y eso por supuesto que ustedes están viendo, les decía yo, no es justo. Nada de eso que está pasando es justo. Y esa mujer que ustedes están defendiendo viola la ley. Y ustedes mismos se están poniendo de acuerdo con ella para violar la ley. Y por encima de ustedes hay leyes. Hay leyes. Mire, hermano, tocó de abogado. De abogado y todo. Y yo no era el involucrado, era el amigo que estaba conmigo. La persona era que estaba conmigo, pero una cosa impresionante. Pero mire cómo se manipula la ley. Para mí la ley no era un problema porque yo estaba dentro del marco de la ley. Entonces le digo yo al policía que es el que habla conmigo, le digo, ustedes pueden mirar videos, ustedes pueden ver todo y demuestren una ocasión en que nosotros fuimos groseros o irrespetuosos. Demuéstrenlo. Eso es lo que no pueden hacer. Pero nadie me puede privar a mí de hacer un reclamo vehemente. Eso sí no me lo pueden privar. Y eso no va contra la ley. Y si yo he hecho algo que va contra la ley, aquí estoy. Debe haber una caución para mí. Debe haberla. Pero si ustedes no me están deteniendo es porque no he violado la ley. Y ahí quedó cerrado el comentario. La ley es una limitante para los perversos. Ellos no ven la ley como algo bueno. Curiosamente, son los mismos que hacen las leyes los que más saben cómo violarla. Nosotros los ciudadanos de a pie no sabemos mucho de eso. Ni siquiera conocemos los aspectos de la ley, los detalles, las minucias, que son donde podemos salvarnos muchas veces. Pero Juan está diciendo aquí que los mandamientos de Dios no son gravosos para los que han nacido de nuevo. Cuando Dios dice, no cometerás adulterio, ¿sabe las implicaciones de eso? Dios está preservando mi vida, mi salud, la de mi familia, está haciendo todo eso, luego es un bien para mí. Eso no es gravoso. Un día vamos a llegar al cielo a decirle, Señor, gracias por tu ley. Gracias por esa enorme limitante y restricción que pusiste, porque eso me preservó. Y la idea es que no estemos dentro del marco de la ley por miedo, sino por amor. Cumplo tu ley porque te amo, Señor. Por eso no tengo ni siquiera que discutirla. No tengo que cuestionarla. Porque los mandamientos de Él no son gravosos.
Me gusta eso. El creyente nacido de Dios ama a Dios, pues Dios le engendró. Y por efecto ama también a sus hermanos. Aunque algunos de esos hermanos en ocasiones no sean lo que nosotros quisiéramos que fueran. Cada vez que usted piensa así, piense que usted tampoco es la clase de cristiano que debería ser para que todos lo amaran. Y piense que no todos vamos a amar a todos con la misma intensidad ni con la misma expresión. Siempre va a ser así. Siempre van a haber personas que expresan más fácilmente el amor y a otros les cuesta. Siempre van a haber unos que son un poco más difíciles, más huraños. Pero a esos igual debemos amarlos. Igual. Y amarlos porque fuimos nosotros amados. Error, vuelvo y lo reitero, cuando usted dice, Señor, dame amor por tal y tal hermano, dame amor. ¿Cómo es eso? Que Dios te dio mucho amor por tal y tal hermano o hermanita, pero no te dio ni un poquitico por aquel. El mismo que te dio suficiente amor por en el que sobreabundas con gestos de amor, el mismo que te dio es tanto para aquel, te está diciendo que en lugar de dar tanto para aquel, repartas equitativamente para aquel también. Amén quiere decir así sea. Cuando se ama, oiga, este es interesante, este me gustó. Cuando se ama, nada de lo que se hace por amor resulta sacrificial. Al contrario, la sensación siempre es de querer hacer un poco más. Este es un joven que ama a esa chica que por fin conquistó. Pero la ama. ¿Usted cree que ese muchacho va a estar contento llevándola en su primera invitación a salir juntos a cualquier lugar por ahí en la cesta a comerse un pedazo de morcilla con papa salada? ¿Usted cree que va a estar pensando en eso? El enamorado, el que ama, ¿sabe lo que va a hacer? Va a sacrificar un poco. Se va a privar de algunas cosas por una quincena, un tiempito indicado para que tenga, porque él lo quiere llevar a un buen sitio, al mejor. Él quiere que ella tenga opción de elegir entre varias posibilidades lo que ella quiera, sin que usted esté rogando que mire lo más barato, porque usted viene preparado. Y de pronto usted prefiere la carta, verla usted primero. Mira, aquí venden unas lentejas rellenas deliciosas. Yo no sé cómo las rellenaron con pollo, pero son riquísimas. La exclusividad de la casa. Y usted está mirando que es que no valen sino 4.500 el platico. Porque es que al lado está un calamar a la no sé qué que vale 45.000 pesos. Usted no quiere que ella vea eso porque usted ya le dijo, pide lo que quieras, pide lo que quieras. Pero de acá de este lado, ¿no? Que es lo económico. No, usted se esforzó. Y es más, cuando usted se esforzó y se privó de algunas cosas, usted no lo vio como un sacrificio. ¿Sí o no? Usted no dice, ¿qué sacrificio? No, usted lo hizo por amor. Y después cuando la ve tan como, oye, qué lujo, gracias, qué detalle tuviste conmigo, te agradezco, debió costarte mucho. Oh, no es nada. Oh, no es nada. Ya veré cómo cuadro la diferencia que quedó ahí en el bolsillo, pero no te preocupes, fue un gusto. Y con gusto vuelve y hace otro esfuerzo y quiere, porque usted ama. Lleve eso al plano de nuestra relación con Dios. Y perdóneme, pero hay pocos podemos decir amén, amén, amén. Llévelo a eso.
Aplíquelo en ese campo. Dios, porque estoy agradecido contigo. Entonces esto, aquello, Señor. Llévelo a ese campo. ¿Sabe? Yo miro con tristeza cómo la mayoría de nosotros podemos con una facilidad impresionante poder hacer a un lado al Señor y sus asuntos cuando otro asunto se nos pone en el camino. Bueno, pastor, la verdad es que estaba listo para ir el domingo a la iglesia. Estaba preparado, créame. Pero, ay, pastor, en el mismo momento apareció un amigo y usted sabe cuánto hace que yo no hablaba con ese amigo. Apareció el diablillo ahí justo en el momento que venía para la iglesia. Y en lugar de invitarlo a la iglesia, tuve que atenderlo en casa. ¿Usted cree que hizo mucho? Más aún, si ni siquiera usó ese tiempo para compartirle de Jesús, tiempo perdido. ¿Y su amigo? Bien, gracias, pero le quitó la bendición de ir a la iglesia. Y usted con gusto le cedió eso. Porque en el fondo, usted no estaba muy entusiasmado tampoco por ir. ¿Sabe lo que dice eso? No amamos a Dios lo suficiente. No lo amamos lo suficiente. Porque cuando lo amamos, preguntémosle a nuestros hermanos en los países islámicos que tanto aman a Dios. Y nos dirá el pastor Yusef en Irán, así amo yo a Dios. Allá en la horca, listo, puesta aquí la horca, para que le quiten el sillón nada más y él se vaya. Y está mirando con rostro firme y sonriente hacia sus verdugos. Así amo yo a Jesús. Así lo amo. Preguntémosle a los hermanos en Corea del Norte, ¿qué tanto aman a Jesús? ¿Cómo expresan su amor a Jesús? Preguntémosle a los hermanos en China, ¿qué tanto aman a Jesús? Preguntémosle a los hermanos en Venezuela hoy en la condición que están, que caminan 4 o 5 horas para ir a la iglesia y que estaban acostumbrados en el domingo, antes de ir al culto. Oye, papá, ¿vamos en mi carro o en el tuyo? No, vamos en el de tu mamá mejor, porque habían 3 carros o 4 en la casa, porque la gasolina era más barata que el pan y que el agua. Y entonces, no vamos hoy mejor vamos para la playa, papá. Y ahora, sin carro, sin gasolina, sin cauchos, sin pan, sin medicamentos, sin nada, vamos a la iglesia. Así tengamos que caminar 4 y 5 horas. Triste, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Ay, puede que esto le suene a usted un poco duro. Pero mire los ejemplos que nosotros tenemos. La obediencia vale más que los sacrificios, dijo Samuel a Saúl. Vale más que los sacrificios. La obediencia. Si usted quiere encontrar ejemplos de obediencia en la Biblia, Noé, Abraham, Moisés. Siempre pienso en Noé y en Moisés en particular. Constrúyete un arca. Un arca. Constrúyete un arca, va a venir un diluvio. 120 años construyendo un arca. Aguantando a los burlones. Viejo, aquí cerca ni siquiera hay mar. ¿Dónde va a flotar esa arca? ¿En el río Pamplonita? Era gigantesca. Viejo, ¿te volviste loco? Sí, me volví loco, estoy obedeciendo. Abraham, en medio de una tierra pagana, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y a dónde, Señor? ¿Me tienes un resort por allá en el mar muerto? ¿A dónde, Señor? Sal de tu tierra. Y salió de su tierra. Moisés, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me adore. Ah, pero espera, Moisés, yo endurecí el corazón de Faraón para que no los deje ir. Señor, no me mandes a ir entonces. Ve y dile, pero no los va a dejar ir. Obediencia. ¿Quiere ver obediencia en su máxima expresión? Filipenses 2. El Señor Jesús.
Dice el apóstol Pablo en el versículo 9 y 10, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, por la obediencia que él tuvo, por la obediencia que mostró. Y escuche usted, la obediencia que mostró Jesús lo llevó a ser exaltado hasta lo sumo, pero él obedeció por amor. Pero no se haga mi voluntad, dijo en Getsemaní, no la mía, la tuya. La tuya es que yo vaya a la cruz por amor a ti, y a pesar de todo lo que implica, voy a ir a la cruz. Este es un aliciente para nosotros, hermano. Yo podría decir, de pronto podría citarles a ustedes lo que dijo Agustín de Hipona. Ama a Dios y luego haz lo que quieras. ¡Wow! Pero si lo que yo hago después de asegurarme de que amo a Dios, ¿qué será lo que hago? ¿Qué será lo que hago? Eso es para... Algunos acusan a Agustín y a Calvino con estas frases de decir, ¿se da cuenta cómo promueven un evangelio liviano y que hagan cualquier cosa que les parezca? Mira lo que dicen. No, lea la primera parte. Ama a Dios. Y si lo amas, después de eso, haz lo que quieras. ¿Y qué es lo que querrá hacer una vida que ama a Dios primero? ¿Qué es lo que querrá hacer? Definitivamente nuestros detractores no tienen ni siquiera un poco de lógica. Y el tercer aspecto, es un rasgo vivencial. Primer rasgo fue ¿qué? Segundo rasgo fue práctico. Y el tercer rasgo es vivencial. El creyente nacido de Dios, que cree y obedece, vence al mundo y vive una vida victoriosa. Ay, ¿cómo es eso, pastor? Si yo mismo lo he visto a usted. Ay, ¿en qué luchas? Eso es vida victoriosa. Preguntémosle a nuestra gran atleta, ¿cómo se llama? La morena hermosa. A Catherine. Preguntémosle a Catherine Ibargo, ¿qué es victoria? Y ella nos va a decir qué es. Es disciplina, es esfuerzo, es sacrificio, son privaciones, es constancia, es persistencia. Es todo eso, todo eso. Usted la ve saltar, Dios mío, como una gacela. Pero pregúntele cómo llegó allá. Pregúntele si empezó ayer. No, los cristianos llegamos a experimentar una vida victoriosa en esas adversidades. Un día nosotros, si por algo le vamos a agradecer a Dios, es por las adversidades. Un día le vamos a decir, Señor, fue las adversidades lo que tú usaste para hacerme el fuerte que soy hoy por tu gracia. Porque de no ser por eso, aquí sería un cristiano de gelatina. Aquí hay cristianos de gelatina, de chocolate y de azúcar. Este rasgo es la base de la victoria del creyente y se fundamenta en toda la obra de Cristo. Oiga lo que dice, pues, versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, lo que vimos ahora, porque todo lo que es nacido de Dios, oiga, todo, ¿qué sucede? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero nuestra fe es esta: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En otras palabras, el que vence al mundo es uno que ha nacido de Dios, un regenerado. El creyente no tendría que vivir vida constante de derrota. Si usted le pregunta a un cristiano, hermano, ¿y cómo está hoy? Bueno, hermano, usted dijo que le dijera la verdad. Hoy estoy en derrota. Ok, hermano, vamos a orar por usted. Y el martes, ¿y hoy cómo amaneció, hermano? Bueno, hoy un poquito menos derrotado, pero todavía. Y el miércoles, ¿sabe que pasó algo terrible ayer? Y estoy peor que el lunes. ¿Conoce personas así? Y el jueves, no quiero ni hablar, pastor. Esto es fatal. Y el viernes, no me hable, pastor, yo no quiero nada de iglesia ni nada de eso.
Desde que soy cristiano tal. ¿Conoce gente así? No estábamos tratando con un cristiano. No estábamos tratando con un cristiano. Pero el creyente, el nacido de Dios, él ve esperanza donde no hay más que desolación. Él ve eso. Estas tres cositas me gustaron mucho. Y créame, no es para impresionarlo, pero no tome las notas de nadie. Es que el Señor nos dé esto. Señor, esto tiene que ser sacado de aquí. Y amén. Luego vamos a las teologías y vamos a los diccionarios para entender algunos conceptos y cosas. Está bien, pero es lo que Dios da como iluminación. Mire que en este pasaje Juan incluye una cosa interesante que la iglesia ha dejado atrás. Qué bonito es hablar de la encarnación de Cristo y qué bueno es hablar del poder de su resurrección o de su muerte, su sacrificio, pero su resurrección ¿qué? Sin resurrección no hay nada de cristianismo. Sin resurrección nosotros seríamos una religión como el islamismo, como el budismo, como cualquier otro. Es por la resurrección que nosotros podemos hablar de lo que hablamos. Y la victoria de Cristo se catapultó en su resurrección. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, 2:15, dice que Él derrotó a las potestades. El diablo y sus demonios fueron puestos y aplastados en la victoria más contundente en la resurrección. Cuando el diablo y sus demonios esbozaban una sonrisa, porque 2 noches después habían por fin derrotado al mismísimo Dios encarnado. De la tumba fría, el Señor en el poder de su Espíritu levantó a Jesús. Y la sonrisa del diablo fue dibujada en una tragedia. Y la derrota aplastante para Satanás. Por eso es que no hacemos un culto de liberación para someter al diablo, porque el diablo ya está sometido. Por eso es que no andamos perdiendo el tiempo con el diablo y el diablo y el diablo y yo lo reprendí y el diablo y el diablo y ya parecen iglesias del diablo. Se habla más del diablo que de la obra de Cristo. No, la obra de Cristo es tan tremenda. Mire, yo podría citar con ustedes Romanos 8. ¿Qué les voy a decir? A ver, los que son adelantados. 8:28. 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, y lo amamos porque Él nos amó primero, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, y aquí comienza la línea. Esto es predicación para otro día. Yo quisiera seguir de una vez si tuviera tiempo. Y ustedes me tuvieran paciencia y tuviéramos cómo pagar las 3 horas más. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, los glorificó porque fueron justificados, los justificó porque fueron llamados, los llamó porque habían sido predestinados. Nota eso, nota que de cualquier manera, si usted empieza por donde termina o termina por donde empieza, da lo mismo. Llega al mismo punto siempre. ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol. Si Dios es por nosotros. ¿Se da cuenta por qué el creyente vive una vida victoriosa? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Véngase pues, diablo. Pero es que vengo con el demonio de la miseria. Venga, miseria. A ver qué es la cosa suya. Pero es que vengo también con el demonio de la depresión. Venga pues. El que está en Cristo está fortalecido en Él. Usted tiene que creerse eso. Porque es lo que Dios enseña. No lo que le andan diciendo por ahí. Voy a decirle 2 cositas. 3 cositas. La fe que vence al mundo reconoce la encarnación como hecho fundamental, pero con ella también su resurrección.
Esta es una fe que tiene la convicción de que Dios se ocupa y comparte nuestras vivencias diarias, que no nos abandona nunca. Usted puede sentir que Dios le abandonó, pero lo que usted siente no es lo que está pasando. Esa es su sensación, la sensación errónea, la lectura que usted hace. Y hermanos de Venezuela en particular, que creen que Dios les olvidó en el tiempo. Señores, que son 20 años. Recuerde que muchos de ustedes eligieron a esos que están hoy dominándolos. Recuerden eso. Ustedes dieron voto a favor de Él. Algunos sí. Y algunos lloran por mucho aquí en nuestras calles y todo, pero fueron los que apoyaron a esos sinvergüenzas. Entonces recuerden eso para hacer justicia a las cosas. Pero usted cree que Dios está allá en el cielo diciendo, Venezuela, lo que hace la ONU, lo que hacen los países poderosos, es Venezuela. Que sigan ahí en lo que va. Un día eso terminará. Y 60 años después Corea del Norte o Cuba igual. Venezuela igual que Cuba o que Corea del Norte. ¿Usted cree? No va a ser así. Y si llegara a ser así, si eso llegase a ser así, Dios mantendría un remanente como el que ha mantenido en Cuba y como el que ha mantenido en Corea del Norte. Que apreciarían al Señor de una manera como los cristianos no le aprecian hoy en esos lugares. Particularmente allí en el país vecino. Todavía hay algunos que necesitan ser más procesados. Esta fe otorga al menos 3 asuntos. 1, defensa para resistir, fuerza para soportar y esperanza indestructible para mirar hacia Jesús. Esperanza siempre. Esa es la vida del cristiano victorioso. Esa es la vida del nacido de Dios. Sí habrá días en que a usted le preguntan cómo está y dice, bueno hermano, hoy ha sido un día. Pregúntame cómo fue esta semana y ya se lo dije. Oye, ay, qué semana. Esas semanas que usted dice, Señor, que sea una al año nada más. Y ojalá que el próximo año no haya ni una. Como esta así tan trajinada. Pero sabe que con el tiempo uno dice, Señor, tú sabes por qué. Y tú sabes para qué. Y con eso damos testimonio de Jesús. A pesar de eso, de nuestra humanidad que es frágil. Señor, tu palabra ha sido expuesta esta mañana. Y he intentado trazarla con la fidelidad que tú mismo demandas. Y ahora solo rogamos que tu Espíritu haga la obra que Él sabe hacer. Nada nosotros podemos decirte a ti acerca de lo que queremos que hagas. Tú sabes qué hacer.